Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 para no na 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 na. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 para no na na na. Cansados de su agónica miseria, van tomados de la mano los que con derecho a nada cargaron con la cruz y con el látigo cayéndoles con furia de alguacil y de sotana. Cansados ya de inclinar la cabeza, cansados ya de contener el hambre, cansados ya de tanta prepotencia, cansados ya del cepo y de la sangre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poderoso, van desatando la historia, hombres, mujeres y niños, y en el frente honor y gloria brilla hermoso Luis Emilio. Para pa 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 para dorara y dorara. Para pa 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 para pa 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 para pa 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 para dorara y dorara. Cansados de guardar sacro silencio, van hermano con hermano por el fuego entrelazados. El fuego que proclama un tiempo inédito de libertad, justicia, paz de sueños realizados. Cansados de pedir ayuda al cielo, cansados de la espera impotente, cansados de llenar el saco ajeno, cansados de hacer rico aquel de siempre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poderoso. Hugo, ¿cómo estás? Hola Fernando, qué bueno que hayas aparecido en esta tierra, en la tierra de la virtualidad. Estaba conectándome después de tantos programas, el programa número 20 de Barbarroja, el computador, entre ya entrevistar a René González, ahora nuestro gran invitado, a todos, está medio pingado, algo pasó, algún virus extraño, medio bot, medio fascistoide, parece que le entró a mi computador, pero ya estamos acá. Muy buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Estás en Iquique, en Santiago, en Valparaíso, cuéntanos cómo ha estado esta semana. Bueno, estoy en la ciudad de Iquique, acá en el extremo norte de Chile, pero bueno, gracias a esta nueva virtualidad, sin duda podemos estar en todos lados de Chile y como siempre agradeciéndole a todos nuestros queridos, debe tener algún nombre, yo algún día lo decía, los eternautas, así citando a la eternauta. Bueno, un día hablaremos de este caricaturista, no, hacía caricatura, ¿cómo se llama este señor que creó el Eternauta y que después, bueno, fue ejecutado, hecho desaparecer con sus hijas? Bueno, mira, ha sido una semana en que yo creo que la derecha y el gobierno están como yo digo, están con una especie de pánico escénico, ¿ah? Porque ellos saben de que en un estallido social 2.0 o en una contundente respuesta ciudadana en el plebiscito del 25 de octubre, en que la gente, el pueblo, exija que los déficits que tenía el proceso constituyente sean saldados, como por ejemplo que de una vez por todas los pueblos originarios tengan los escaños reservados, que los independientes tengan un verdadero rol en la convención, que los chilenos y chilenas fuera del país tengan participación dentro del proceso constituyente,
que los 2/3 no sean la cadena, ahí el candado que bloquee las decisiones populares, que no terminemos con la misma constitución pinochetista. Bueno, todos esos déficits saldos que tiene este proceso constitucional sean mejorados. Entonces yo creo que la derecha y la concertación 2.0, que se está ahí nuevamente creando en los mismos partidos de la concertación, más el PRO, más Ciudadanos, se están todos reordenando. Yo creo que se están reordenando en torno a los contenidos de la nueva constitución política. Ellos saben de que el pueblo quiere recuperar el mar, las aguas, los peces, el litio, quiere recuperar las empresas que le vendieron durante la dictadura. Bueno, quiere recuperar Chile en buena cuenta. Y la derecha, por supuesto, no quiere devolverle Chile, y los que estuvieron usufructuando, sus administradores, la desconcertación, quieren seguir siendo administradores del modelo y tampoco quieren entregársela al pueblo. Entonces yo creo que ahí nuevamente se generó el concubinato, se está generando para impedir que el pueblo reciba lo que sin duda por derecho se merece. Entonces estamos, y esto se expresa en algo muy concreto, Fernando, lo que yo he llamado la batalla por la Plaza Dignidad, donde ahí le ha servido como pretexto a esta nueva unidad constituyente, como se llaman ahora, la concertación 2.0, para pedir que se agilice la agenda de seguridad. Imagínate ellos pidiéndole al gobierno de Piñera una agenda de seguridad que se avance con más rapidez. Eso es demostrativo de los tiempos en que estamos, donde hasta incluso ellos ven que la única solución que tiene este régimen de Piñera es avanzar en la represión de su pueblo y no en darle los derechos que está demandando y exigiendo, y que sin duda lo quiere ver plasmado en una nueva constitución política. Y Fernando, y quiero agradecerte lo que has hecho. Yo supe que ya tiene la representación de la mamá, de la familia de Anthony, este joven que fue arrojado al lecho del Mapocho. Yo el otro día conocí la historia de Micha, un joven que fue el que lo sacó, buena cuenta le salvó la vida cuando le levanta su cabecita del lecho del río, ahí en el medio del Mapocho, del río. Y en realidad es una historia estremecedora la de este joven colocolino que salva a Anthony, y creo que la gente le agradece también a él el gesto valeroso, valiente, heroico que tuvo este joven de lanzarse ahí al Mapocho a salvar la vida de Anthony, y creo que todos lo sabemos, y este gesto tan hermoso que él cuenta cuando él no quiere develar su nombre, él quiere que lo sigan llamando Micha, y Micha va a ser, cuando va a hablar con los papás la mamá de Anthony, se encuentra con un campeonato organizado por la barra de la Universidad de Chile para juntar recursos para las operaciones que tienen que hacerle a Anthony, y ahí se da cuenta que todos son uno de la barra de Colo-Colo, la barra de la Chile, todos ellos agradecidos, y todos ellos, claro, que tienen que seguir luchando para un Chile mejor, y eso en realidad es tan gratificante saber que el pueblo ya no se direcciona en torno a fanatismos insensatos, sino que se unen en torno a objetivos justos como es mayor democracia para el país y terminar con el neoliberalismo en este país, Fernando. Te felicito, te agradezco mucho tu compromiso con esa causa. Sí, gracias, Hugo. Bueno, aprendí, he estado rodeado de compañeros que por décadas, no por años, han luchado causas justas. Te menciono a ti, a Boris Paredes, a la Mane Garcés, a la Karina Fernández, a Cristian Cruz, Hugo Montero. Bueno, todos compañeros de oficina que lucharon y han luchado por décadas por las causas que realmente merecen la pena. Entonces, yo trato de aportar desde hoy un granito de arena nomás. Y bueno, efectivamente lo que planteaba ayer Daisy, la madre de Anthony, me contaba que lo fue a ver este chico colocolino, que se quedaron solos ellos dos en la pieza de Anthony conversando por mucho rato, y que ella no se quiso meter, porque en verdad eran cosas que hablaban dos extraños, pero que parecía que se conocían toda la vida. Y eso es lo que ni la exconcertación, ni estos nuevos de Velasco, ni estas cosas raras que se meten un día afuera y otro día adentro, como Marco Enrique o Minami, todo esto que hoy día están por el poder, van a entender nunca. Si aquí no es conocerse, no es necesario conocerse y ser amigos y tener un
una repartija para luchar por algo justo. Lo mismo que no entiende el carabinero cuando trata de exculparse con una declaración en el diario diciendo que les tocó a los dos luchar por cosas que no son de ellos. No, lo que no entiende es que Anthony está luchando no solo por cosas ideales, principios de todos, sino que también de él. La dignidad, el trato injusto que se han recibido por más de 3 décadas son propios. Son colectivos, sin duda, son luchas colectivas, pero también son propias. El que no lo entienda así, bueno, señor carabinero, ese imputado, bueno, debiese entender que también es su causa. Porque él también vive en la población, como viven muchos, él también vive en el barrio. Lo que pasa es que, bueno, no lo entiende. Pero sí, pues, Hugo, hay una guerra por un semaforito, por una plaza de la dignidad, en que la derecha se ha vuelto loco, tiene ahí a su estandarte de Víctor Pérez, un tipo nefasto, creo yo, que incluso con sus declaraciones ha tratado de presionar al Poder Judicial y la Fiscalía para exculpar a este carabinero que arteramente empuja a un menor al lecho del río. Y yo creo que es simbólico, Hugo, simboliza mucho, si bien se ha ejemplificado en un semáforo, en una esquina, simboliza mucho, porque ahí hay violencia, por supuesto que hay violencia, hay violencia desmedida, por supuesto que hay violencia desmedida, pero esa violencia y la violencia desmedida es de justamente aquellos que tienen que defender a los ciudadanos, al pueblo, al chileno y la chilena, que es las fuerzas de orden y seguridad. Y ahí volvemos a temas que hemos hablado muchas veces. ¿Cómo refundar esto, Hugo? ¿Cómo hoy día la madre de Anthony salía en una entrevista a Daisy? Mira, le preguntaron de muchas cosas y al final incluso le preguntaron de esto. ¿Qué opina usted, carabinero? Le dijo, bueno, no les creo nada. Ellos perdieron ya la credibilidad del pueblo y mira, se atrevió a lanzar que el orden público lo tiene que solo tener la PDI. Mira, la mandó así de la nada. No sé qué crees tú de la refundación, de qué hay que hacer con las fuerzas de orden. ¿Esto está perdido o nos falta, o se puede hacer con esta reestructuración media barniz que están haciendo en el Congreso o que hay de proyecto? Mira, yo creo que es un tema sumamente relevante debatir en esta etapa en que sin duda el día 25 de octubre el plebiscito, el pueblo chileno va a resolver el apruebo una nueva constitución política, aprobamos dejar una vez por todas en el pasado la constitución de una tiranía como fue la que encabezó Pinochet, más todos los grupos económicos, constitución política que todavía no es posible entender cómo se prolongó desde los tiempos de la dictadura encabezada por Pinochet hasta el día de hoy, 40 años, desde 1980 hasta el día de hoy, 40 años han transcurrido con esa constitución de un tirano. Y cómo explicarse que esa constitución política se mantenga. Y claro, una explicación sin duda es la clase política que tuvimos instalada en este país a partir del 11 de marzo del 90, que no quiso hacer grandes cambios en lo que existía, que venía de los tiempos de la dictadura, y uno de esos legados fue la mantención de la doctrina de seguridad nacional, que la descuidamos que esa doctrina se había ya materializado dentro de los cuerpos armados. Y por eso que cuando Carabineros ataca al pueblo, lo ataca porque lo ve como un enemigo. Ellos no están resguardando el orden público, ellos están atacando a un pueblo que lo ven como enemigo. Le enseñaron a ver al pueblo como el enemigo de ellos, que no es de ellos, pero se lo metieron tan dentro del cuerpo, tan genético está en las Fuerzas Armadas y de orden, fundamentalmente en Carabineros, que es muy difícil que con esas mismas fuerzas de orden, entre comillas, Carabineros de Chile, uno pueda tener una seguridad democrática. Acá no hay una seguridad ciudadana, una seguridad democrática, sino que hay un adoctrinamiento de nuestras policías en la doctrina de seguridad nacional. Y mientras esa doctrina de seguridad nacional siga siendo lo que le inoculamos a nuestras policías, ellas siempre van a estar reprimiendo al pueblo de la forma en que lo hacen, sin ningún pudor. ¿Por qué? Porque ellos sienten que están atacando a su enemigo, al enemigo que hay que exterminar. Y eso es lo triste, porque puede que el día de mañana cambiemos a otro cuerpo, que por supuesto hay que hacerlo, hay que refundar la policía, pero lo importante es el adoctrinamiento. Y ya no más ninguno de estos policías a ser entrenados. Ustedes saben que Carabineros
muchos de ellos, las fuerzas especiales, fueron a entrenarse a Colombia. A Colombia. Duque, este criminal que está gobernando Colombia, en ese país, funcionarios de la policía uniformada fueron a recibir entrenamiento para luego replicar esa enseñanza, ¿dónde? En la Araucanía, con nuestros pueblos originarios, con los pueblos mapuche, es decir, el pueblo mapuche fue el objeto de persecución de la enseñanza que le metieron, ¿dónde? En Colombia. Miren, de todo eso es porque hay que cambiar esta policía, pero también hay que cambiarle el adoctrinamiento. Mientras no tengan doctrina de seguridad democrática, doctrina inspirada en los derechos humanos, obviamente esta policía va a seguir haciendo lo que está haciendo hasta el día de hoy, de atentar en contra de un pueblo que lo que está pidiendo son derechos económicos, sociales y culturales. Y está pidiendo derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al trabajo. Es decir, lo que está pidiendo son cosas mínimas. Y eso es lo que esta constitución y este Estado neoliberal no es capaz de darle. En consecuencia, hay que hacer una reestructuración profunda de esta policía uniformada y hay que crear una policía nacional nueva con otro tipo de adoctrinamiento totalmente alejado, por supuesto, del adoctrinamiento norteamericano, que es el que es el que transforma a nuestro pueblo en enemigo de estos cuerpos policiales y militares. Sí, no, sin duda, la discusión, bueno, uno hizo un semáforo, pero estamos hablando simbólicamente, por lo que ha pasado los últimos tiempos, pero es una discusión de fondo. Hoy día veía un video respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, con la discriminación racial, con todo el problema que tienen en una sociedad que está pudriéndose cuando tiene un sesgo y tiene un separatismo asqueroso. Entonces veía un video y planteaba desde su lógica algo que se podría haber sido alguien acá que lo estuviese diciendo, que decía, mire, cuando ustedes me plantean tanto la violencia de por qué yo puedo quemar o atentar contra una propiedad privada como un supermercado, algo, decía, mire, cuando el contrato social, cuando años de violencia, nada de esto me pertenece a mí, pero adicionalmente de violencia psicológica, física, de violación a los derechos humanos, de violación a la dignidad constante de una sociedad, rompen el contrato social, cuando las fuerzas de orden y seguridad, en vez de defender al pueblo, defienden intereses particulares y ponen por sobre todo la propiedad privada y el orden, rompen el contrato social. Dicen, sin un contrato social nuevo no existe. Yo decía, bueno, esto es aplicable totalmente a Chile, a un nuevo acuerdo, un nuevo contrato social, uno con el pueblo, no con la amarra, no firmando contra la espada y la pared. Eso es algo que vamos a empezar el 25, y adicionalmente, Hugo, todo esto, todas estas peticiones, todas estas luchas, toda esta consecuencia de miles y miles que están en la calle manifestándose, haciendo uso de sus derechos, siendo reprimidos, respondiendo a la represión, con su legítimo derecho a la defensa también de cuando lo están vulnerando de esa manera. Todo aquello debiese servirnos para nosotros poder comprender y pararnos en algún minuto y decir dónde estamos como construcción política, dónde está la izquierda articulándose en este sentido, cómo vamos para adelante. A veces nosotros creemos que no hay nada, que se ha hecho mal o que está medio difuso. Bueno, eso es porque los medios de comunicación no nos dejan, no nos permiten conocer lo que está pasando en otras latitudes con otros compañeros, y justamente por eso es que este programa va invitados, valga la redundancia, que nos vayan a aportar. Y ahí es donde hoy día queremos escuchar con mucha atención a nuestro invitado, que te voy a dejar a ti, Hugo, presentar lo que nos va a contar desde primera fuente lo que está pasando, lo que opina él de la izquierda, lo que opina él de Latinoamérica, y va a romper muchos mitos que nos van creando estos medios de comunicaciones burgueses que hoy día nos dominan. Hugo, te dejo ahí para que lo puedas presentar al compañero. Ya, muchas gracias, Fernando, gracias por... y antes que me olvide,
el guionista de historieta se llamaba Héctor Oesterheld, que era el que escribió El Eternauta, para que no lo olvidemos, porque, bueno, fue en la última dictadura argentina, fue hecho desaparecer y ejecutado posteriormente. Está por ahí nuestro invitado de hoy, don Adán Chávez Frías. ¡Ah, qué gusto! ¡Qué gusto, señor embajador! ¡Qué gusto tenerlo en este programa Barbarroja, que es un programa que se le ocurrió el nombre justamente pensando por allá por Cuba, el nombre de donde traíamos algo que fuese algo que, bueno, al menos a mí y a los que me acompañan nos hicieran sentido para estos tiempos. Y pensamos justamente en retribuir, en hacer memoria de un gran personaje también ahí de Cuba, conocido como Barbarroja. Entonces lo trajimos a la memoria en este programa que se transmite en Chile y que gracias a tantos ya lo tenemos como yo diría uno de los programas online que más visto en Chile. Así que eso me agrada mucho. Quiero agradecerle, señor embajador, Adán Chávez Frías, haber querido compartir con este programa. Para nosotros es fundamental dar a conocer la situación de Venezuela. Es primordial que la gente conozca de primera mano una mirada, una visión de lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela, y por eso nos hemos esmerado para que personas de cierta relevancia, connotación, den a conocer la situación de esta república hermana. Y nosotros quisimos tomar contacto con usted y usted ha sido muy diferente para con nosotros, así que se lo agradezco, señor embajador. Sé que usted está ahora en la República de Cuba, está como embajador en ese hermoso país, y quisiéramos por ahí partir un poco, señor embajador, preguntarle cómo está la situación por allá por Cuba, cómo ha estado el tema de la pandemia, cómo ha sido el tratamiento que le han dado las autoridades, cómo ha estado el comportamiento del pueblo. Buenas noches, señor embajador. Gusto por tenerlo acá en este programa. Buenas noches, Hugo. Saludos a todos y a todas. Fernando, a todo el equipo de ustedes por allí, a todo el pueblo chileno y de nuestra América. Un gran abrazo desde aquí, bolivariano, revolucionario. Pero fíjense, les agradezco además la oportunidad para seguir llevando a través de estos medios la verdad sobre Venezuela, porque sabemos que hay una gran tergiversación a nivel internacional sobre lo que efectivamente está pasando en Venezuela. Pero bueno, comenzando por lo que tú preguntas, aquí en Cuba y de manera similar en Venezuela, nosotros desde la forma como se ha enfrentado a esta pandemia mundial, sin ninguna duda, Hugo, que hemos mostrado al mundo la gran diferencia entre los países capitalistas y los países socialistas, los países que van en vías hacia el socialismo. Esta pandemia ha permitido mostrar esa gran diferencia. Y fíjense, aquí en Cuba, pues el gobierno cubano, trabajando directamente con su pueblo, han estado atendiendo directamente a la población muy consciente de lo que está sucediendo y cumpliendo completamente con todas las normas que han emanado de ese gobierno revolucionario. Hay un reporte diario por los medios de comunicación de aquí del país, por radio, por televisión, por las redes sociales, informándole al pueblo, que es una cuestión fundamental desde nuestro punto de vista, información diaria de los casos que son detectados, de la atención que se le da a la población, y sin ninguna duda, pues bueno, que precisamente como es una atención diaria, permanente, todo el que necesita tiene su medicamento, toda la atención sanitaria necesaria, de tal forma que Cuba, y de manera similar a Venezuela, podemos hacer la comparación aprovechando la pregunta, le seguimos mostrando al mundo entonces la gran diferencia, repito, entre un gobierno socialista y un gobierno capitalista. Pues fíjense, para mencionar los números rápidamente, ustedes saben que la relación entre los casos
infectados y los lamentablemente muertos en esta pandemia y el lugar que el país en cuestión ocupa en cuanto a las estadísticas que reportan esa tensión son inversamente proporcionales. Es decir, países como Brasil, por ejemplo, aquí en nuestra América, ocupa el segundo lugar en las estadísticas mundiales. Ese segundo lugar significa que es de los países que tienen más contaminados y más fallecidos. Los Estados Unidos, que quieren seguirse mostrando al mundo como una democracia perfecta, sabemos que es todo lo contrario, un gobierno capitalista, un gobierno racista, imperialista, que invade pueblos, que asesina gente, etcétera. Bueno, ocupan el número 1 a nivel mundial. En cambio, Cuba, con esa atención que rápidamente menciono que le da a su pueblo, está ocupando el lugar número 117 según las estadísticas reconocidas a nivel mundial. Eso muestra la gran atención que se le ha dado al pueblo. Aquí tengo los números, fíjense, aquí se han detectado unos 6.000, aproximadamente 6.000 contaminados. Y de esos, debido a esa atención diaria y permanente, se han recuperado 5.500 y tanto. Más del 80, casi el 90% de recuperados. Y solamente han fallecido 123. Venezuela, con un poco más de dificultades, sobre todo por la guerra económica que nos ha impuesto el imperio gringo, pero también por las fronteras que tenemos con Colombia, que también ocupan de los primeros lugares en lo que a contaminados y fallecidos se refiere. También tenemos, ustedes saben, frontera con Brasil, el número 2 en el mundo en contaminados y fallecidos. Eso ha complicado un poco la situación en Venezuela, pero de todas maneras una atención también directa, gratuita, de gran calidad a todo nuestro pueblo, con el apoyo de médicos y médicas cubanas que tenemos por miles allá en Venezuela, gracias al convenio Cuba-Venezuela. Allá nosotros hemos tenido cerca de 83.000 contaminados, pero se han recuperado más de 74.000, el 89% aproximadamente, y hemos tenido 697 fallecidos. Venezuela ocupa el puesto número 52 en esas estadísticas mundiales. De tal manera que, bueno, es una muestra, como les decía, y dando los números así muy rápido, pero que son los números reales, la muestra de cómo entonces son beneficiados nuestros pueblos, y sobre todo en situaciones tan difíciles como esta con la pandemia mundial, porque nuestros gobiernos son gobiernos humanistas, solidarios, socialistas, que efectivamente atienden a su pueblo sin distingos de ninguna naturaleza, como debe ser, pues, para darle la salud, en este caso de la pandemia, la atención en salud que realmente se merecen nuestros pueblos. Esa es la situación, esa es la verdad de Venezuela y de Cuba en lo que a la pandemia se refiere, Hugo. Bueno, yo tengo que comentarle aquí, señor embajador, que acá, yo creo que hemos ocupado, no sé, el número 5 de los países así que no estamos en los primeros números de los países con el mayor número de fallecidos por 1 millón de habitantes. Es decir, aquí incluso hasta las cifras se desconocen porque la han ocultado, y acá ya ha sido todo un debate en el país con respecto a una serie de antecedentes que el mismo Piñera, presidente de la República, está ocultando, que no quiere entregársela en una investigación que se está realizando por parte del Ministerio Público, y no quiere entregar correo electrónico que demostraría que estuvieron ocultando, escondiendo cifras, cuando los chilenos y chilenas se estaban muriendo producto del COVID. Esto demuestra cómo efectivamente hay gobiernos y hay estados que ponen como centralidad al ser humano y no los negocios, como es lo que ocurrió en este país, que al mes que se había declarado aquí la pandemia ya querían que se restableciera el trabajo, que volviéramos a la normalidad. Ya en abril se hablaba de que los alumnos volvieran a clase. Imagínense, ya estamos, señor embajador, en octubre, y por supuesto todavía ningún estudiante, salvo algunas partes muy contadas, no vuelven a clase, pero ya este gobierno quería que en abril ingresaran los estudiantes a clase, que todos los funcionarios públicos ya estuvieran en su puesto de trabajo,
que los profesores ya estuvieron impartiendo sus cátedras. Bueno, nada de eso pasó porque efectivamente esa normalidad que ellos querían imponer, esa normalidad nunca existió. Pero es como bien dice usted, señor embajador, ¿a quién pone uno como centralidad? ¿La pone al ser humano, a la población, a su gente, o la pone los negocios, los negocios, el mercadeo? Bueno, eso habla en definitiva de por qué hay países que son objeto de persecución por parte de Estados Unidos, porque dan mal ejemplo, son mal ejemplo para los negocios. Venezuela, Cuba son mal ejemplo para los negocios porque no pone como centralidad los negocios. Señor embajador, mire, yo le analizaba su biografía, permítame, porque tenía que estudiarlo un poquito usted. Y mire, usted, bueno, docente universitario, físico, ¿ah? También ahora diplomático, también fue constituyente, fue parte de la Asamblea Constituyente, fue ministro de Cultura. Es un hombre multifacético, ¿ah? Es como esto que juegan en todas las posiciones en un equipo de fútbol, y eso me parece que habla de la brillantez de usted. Y que de todas esas funciones o todos esos ejercicios profesionales que ha tenido, ¿cuál de todas los satisface más? ¿Dónde está el alma de nuestro embajador Chávez? ¿En qué? ¿En la docencia? ¿En la física? ¿Como constituyente, diplomático, político, miembro de un partido político? ¿Dónde está Adán Chávez? Bueno, fíjense, gracias por las referencias y yo las asumo con mucha humildad, ¿no? Porque realmente lo que yo he hecho desde muy joven es formarme para cumplir una tarea en la vida. Desde jovencito yo asumí una misión de vida, podemos decir, cuando comencé a militar en la izquierda venezolana. En aquellos años yo comencé mi militancia en el movimiento de izquierda revolucionaria en Venezuela y teníamos contacto con el MIR chileno de aquella época. La experiencia de Salvador Allende con la Unidad Popular era una referencia para nosotros en Venezuela, en esa lucha por las transformaciones auténticas y verdaderas. Lloramos en 1973 el asesinato de Allende y la instauración de esa dictadura terrible, la muerte de Víctor Jara, o el asesinato, mejor dicho, de Víctor Jara y de tantos y tantas. Y bueno, entonces yo creo que tuve la fortuna de tener muy buenos maestros en esa etapa, tanto en lo político como en lo académico. Entonces tuve esa formación en la Universidad de los Andes, en el estado Mérida, allá de Venezuela, muy cerca de nuestro estado natal, Barinas, pero en esa época en Barinas no había universidad y tuve que moverme a los Andes. Me formé como político y como físico. Y de la física, bueno, siempre tuve una tendencia hacia la docencia. Nuestros padres son docentes y ustedes saben que un físico puede ser investigador solamente o investigador docente. Entonces yo tomé la decisión y tuve la oportunidad por los estudios realizados y las asesorías que tuve en el momento de transformarme en profesor universitario para ejercer la física como docente e investigador. Y bueno, y todo eso nos llevó en esa formación política también a lograr la conexión con los militares que en esos años estaban preocupados por la situación venezolana y que permitieron y lograron ellos, para decirlo también muy rápidamente, organizar un movimiento de muchachos rebeldes dentro de la Fuerza Armada Bolivariana. En ese momento no era bolivariana, en la Fuerza Armada del país y sobre todo en el ejército donde estaba Hugo Chávez. Y pues lógicamente esa conexión conmigo, que tuvo su influencia, nos llevó a conformar el MBR 200, ¿no? Y bueno, y después mi historia un poco más conocida, pero dada tu pregunta, ¿cómo les digo? Pues yo siempre he tratado de desempeñar
los roles que me han correspondido de la mejor manera posible. Y me siento así como compartido, pues. Nunca he dejado ni dejaré de ser docente. Eso está allí en mi médula, en mis entrañas más profundas, el ser docente. Y por ejemplo, a mí me causa beneplácito que todos, desde la época de la universidad, y así se ha mantenido en estos años, esté haciendo lo que esté haciendo, esté desempeñando las funciones que esté desempeñando, me dicen el profe. Entonces, a mí eso me agrada, porque realmente soy un docente. Pero entonces, esa experiencia como docente, por supuesto, que se aplica, es una herramienta maravillosa para ejercer la política, ¿verdad? Porque entonces eso facilita la comunicación con las personas, sean militantes o no militantes, en ese trabajo tan duro que hemos tenido que hacer en Venezuela para, como nos decía Chávez, sumar conciencia a la causa revolucionaria. Pues hay que tener esas herramientas, o ayuda mucho esas herramientas pedagógicas de contacto directo para el dar y recibir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, un proceso de enseñanza-aprendizaje que para mí, en lo personal, por tu pregunta, pues ha ido más allá de las aulas de clase. Pues ha sido un proceso de enseñanza-aprendizaje usando las herramientas conocidas para la formación política, para la organización, colaborar en todo lo que se ha podido, en la organización de nuestro pueblo, en la organización junto con Chávez de ese movimiento cívico-militar que tiene tanta fortaleza en Venezuela y que además es lo que nos ha permitido estar donde estamos. Pues lo que ha impedido que el imperialismo yanqui logre sus objetivos es ese movimiento cívico-militar que nos legó Chávez. Pero eso lo venimos construyendo desde hace muchos años, desde años antes del 4 de febrero del 92. Y bueno, entonces podemos decir que yo estoy ahí como distribuido entre el docente y el político y el docente en un solo ente para desempeñar lo mejor que pueda los roles que me correspondan, buscando siempre revolución, buscando beneficio para nuestros pueblos, porque eso entonces va relacionado también con el internacionalismo revolucionario, que no es solamente para Venezuela, es para nuestros pueblos, para nuestra América. Por eso esa gran solidaridad con Chile, con todos los pueblos que siguen luchando por su libertad y su soberanía. Más temprano que tarde, todos nuestros pueblos serán definitivamente libres. Y por eso también traje a colación la referencia con Chile, que nos sentimos hermanados con todos nuestros pueblos, pero con Chile, sobre todo por la referencia que desde aquella época significó para nosotros la experiencia de la Unidad Popular, la experiencia del presidente mártir Salvador Allende. Señor embajador, mire, yo no puedo, usted me perdonará, pero yo no puedo. Vamos a hablar, por supuesto, de la injerencia del imperio en Venezuela y todo, pero yo no puedo dejar de preguntarle sobre su hermano, es decir, no puedo dejar de preguntarle por el comandante Chávez. Y en lo personal, que usted es el hermano mayor del comandante Hugo Chávez, y ¿qué significa para usted? Es decir, ese hermano que usted tuvo, Hugo Chávez Frías, ¿qué es para usted? No, ¿qué es, aparte de, por supuesto, su hermano? ¿Qué significa para usted, para el pueblo de Venezuela y para América Latina, Hugo Chávez Frías? Bueno, sí, fíjense, sin duda que lo primero que yo siento es un enorme orgullo. Yo me siento muy orgulloso de ser el hermano de ese líder mundial en el que se transformó Hugo Chávez. Pero al mismo tiempo un enorme compromiso para seguir defendiendo su legado, para seguir defendiendo nuestra revolución, y es esa revolución continental y mundial en la que
estamos embarcados desde muy jóvenes, como ya decía. Es un enorme compromiso pensar en que hay que hacer lo mejor posible para no fallar. Y por supuesto, en aquellos primeros años yo nunca me imaginé que se estaba formando y que yo estaba contribuyendo a formar a ese gran líder. Pero también hay que mencionar rápidamente, Hugo, y todos y todas, que siempre Chávez fue destacado, una persona muy inteligente y además muy dedicada, muy disciplinada, y por eso llegó a lo que sabemos. Pues. Él se empeñó en formarse como un líder para trabajar por la refundación de la patria, digámoslo así, y se lo propuso y lo logró, precisamente por el empeño, por la dedicación, el estudio y bueno, y la gran inteligencia que tenía. Y bueno, yo tuve la fortuna de crecer con él, de colaborar de alguna manera en esa formación, sobre todo por la militancia de izquierda que yo comencé muy temprano. Y es eso, pues yo nunca me imaginé que iba a ser hermano del presidente de la República cuando comencé a militar en la izquierda. Ustedes saben que uno inicia su militancia, sobre todo cuando es muy joven, con muchas ilusiones, con muchas esperanzas, y luego eso va madurando, y el verdadero militante de izquierda no está pensando en beneficio de ninguna naturaleza, simplemente en formar parte de la lucha. Ojalá formar parte de la vanguardia, sí es un deseo que yo creo todo militante revolucionario tiene, en estar siempre en la primera línea de batalla para lograr los objetivos que se proponen. Pues en este caso concreto, lograr las transformaciones necesarias para refundar la patria. Entonces, eso es Hugo Chávez para mí. Pues. Y yo creo que yo lo asumí desde muy temprano también, cuando se visualizó, sobre todo después del 4 de febrero de 1992, cuando el pueblo venezolano comenzó a despertar y comenzó a aceptar el liderazgo de Chávez, a un Chávez en la cárcel, y nosotros, yo era parte de un equipo que nos encargábamos de llevarle al pueblo los mensajes de Chávez. Y entonces el pueblo comenzamos nosotros a sentir que aún sin conocerlo personalmente, nada más por las referencias que existían, el pueblo comenzó a sentir que ese hombre era el líder que estaban esperando. Ahí yo en lo particular comencé a asumirlo también. Este es el líder que la revolución venezolana necesita. Bueno, resulta que es mi hermano y yo soy su hermano mayor. Pero por encima de eso, está naciendo un líder. Y nació un líder. Y eso es para mí el gran líder que siempre respetaremos, el gran líder por el que siempre seguiremos luchando junto a nuestro pueblo y a nuestros pueblos, a los pueblos de nuestra América y el mundo. Un líder para construir revolución. Qué hermosas palabras, embajador. De verdad que, claro, escucharlo a usted hablar de su hermano es claro, es mucho más potente porque, claro, se criaron juntos, la familia, y ver crecer a ese hermano menor que luego se transformaría en este gran líder latinoamericano, sin duda debe ser tan potente en la vida personal de uno, es decir, cómo lo va marcando en lo que uno va haciendo a diario, el recuerdo de él, desde que estaba con usted chico hasta los tiempos que después se transformó en el gran líder y presidente de Venezuela. Embajador, mire, vamos a hablar ahora de un tema que sin duda nos convoca, que es el tema de la injerencia norteamericana. Esto que yo sin duda llamo una guerra de agresión, que es lo que hay. Estados Unidos está comprometida en esta guerra, que sería bueno, señor embajador, que usted nos explicara el por qué. ¿Por qué
esta forma tan descarada de actuar de Estados Unidos, de atacar al pueblo y al gobierno venezolano. Esto de no trepidar en nada, de que si no encuentra la instancia adecuada, la invisibiliza, como por ejemplo no pudo lograr que la OEA reconociera a Guaidó y creó esta cumbre de Lima, esta cosa que creó alternativa. No pudo lograr que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desahuciara la concurrencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y creó una visión independiente. Siempre anda creando cosas alternativas con tal de fraguar dispositivos que le permitan agredir a Venezuela. ¿Por qué? El pueblo, digamos, los pueblos de América Latina tienen que tener claridad de por qué esta guerra de agresión imperial en contra de Venezuela, embajador. Bueno, de alguna manera, tú lo decías al comienzo de la entrevista, lo fundamental es que el imperialismo yanqui nos sigue considerando un mal ejemplo para los demás pueblos de nuestra América, ¿verdad? Y eso comenzó desde el mismo momento en que Chávez ganó las elecciones en diciembre de 1998. Desde los primeros momentos comenzó el plan del imperialismo para frenar el avance de Chávez, que es decir, el avance de un proceso revolucionario en Venezuela. Recordemos que durante muchos años aquí en nuestra América estuvo Cuba sola y Cuba recibiendo los ataques directos del imperialismo yanqui, con el bloqueo que tiene cerca de 60 años, y Cuba resistiendo con ese pueblo organizado, consciente, con el liderazgo de Fidel, de Raúl y de tantos y tantas. Pero entonces gana Chávez las elecciones inmediatamente, y lógica, una relación lógica entre Chávez y Fidel, entre las dos revoluciones. Entonces eso comenzó a preocupar más al imperio. Se dieron cuenta que, porque además intentaron cercar a Chávez, intentaron enamorarlo, como se dice en criollo, y que no se ligara con Fidel. Pero no pudieron, no podían, pues porque ese proyecto nuestro, dirigido por Chávez, desde los primeros años estuvo muy claro. Es un proceso revolucionario. Entonces, cuando se dieron cuenta de la gran unión entre Cuba y Venezuela, se preocuparon mucho e iniciaron inmediatamente los ataques contra Venezuela, contra Chávez. Y montaron el golpe de Estado del 2002, que fue un golpe muy bien planificado. Y bueno, hay algunos trabajos por allí, se consiguen todavía, videos que hicieron algunos periodistas, donde muestran, no sé si ustedes lo vieron en su momento, unos videos con la pantalla dividida. Se ve en la televisión, de un lado se muestran las imágenes del golpe en Chile contra Allende, y del otro lado muestran imágenes del golpe contra Chávez en 2002. Prácticamente una fotocopia al carbón, decimos en Venezuela. Una fotocopia al carbón. El imperialismo aplicó en Venezuela en el 2002 el mismo guión que le aplicaron a Chile con Salvador Allende en el 73. Y lograron una victoria importante por 47 horas. ¿Qué sucedió allí? Ellos no se esperaban la reacción del pueblo y de la Fuerza Armada, porque ya Chávez había logrado esa unión cívico-militar que se mostró con mucha fuerza en esos días, sobre todo el 12 y el 13 de abril del 2002. Y fracasaron. Triunfaron por 47 horas, pero inmediatamente nuestro pueblo pudo revertir eso y continuamos con nuestro proceso. Y bueno, intentos de todo tipo en ese guión de golpe de Estado continuado, lo llaman unos, otros lo llaman el guión de la guerra no convencional, etcétera, ¿no? Pero entonces un guión de golpe de Estado donde van aplicando diferentes metodologías. Y bueno, pero más se preocupó el imperio cuando, después de la victoria de Chávez y dada esa unión
Cuba, Venezuela, comenzaron algunos pueblos de nuestra América el despertar, el nuevo despertar, decía el propio Chávez, y comenzaron esos pueblos nuestros a votar en elecciones presidenciales por líderes y lideresas de izquierda, progresistas. Y tuvimos prácticamente una década de victorias para nuestros pueblos, donde el mapa geopolítico de nuestra América cambió de manera contundente, con los gobiernos de Evo Morales, de Correa, de Lula, y después de Lula, Dilma, en Argentina, en Uruguay en su momento, etcétera, ¿no? El imperio se preocupó muchísimo y entonces, así como decimos nosotros en Venezuela, apretaron las tuercas de manera más fuerte, es decir, aceleraron sus ataques dentro de ese guión de golpe de Estado continuado. Y lograron revertir algunas de esas victorias de nuestros pueblos, como sabemos, ¿verdad? Porque lograron el golpe parlamentario en Brasil y sacaron a la presidenta Dilma. Lograron engañar al pueblo ecuatoriano y metieron un caballo de Troya que ganó con los votos de la Revolución Ciudadana y metieron allí a este presidente traidor, a Lenín Moreno. En Argentina lograron una victoria circunstancial por las elecciones, pero aplicando guerra económica, guerra mediática, lograron confundir alguna parte del electorado que apoyaba al gobierno progresista de los Kirchner y lograron una victoria circunstancial. Y ellos siguieron, así como en estos países hermanos, intentando por todas las vías posibles acabar con la revolución venezolana. Bueno, no han podido. Allá en Venezuela, ustedes saben, compañeros, compañeras, que nos han aplicado de todo, y no han podido acabar con la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque ese pueblo organizado y consciente, ese movimiento cívico-militar que nos dejó Chávez, es prácticamente indestructible. Nosotros no menospreciamos al enemigo, pero cada día que pasa, nuestro pueblo está mejor preparado para enfrentar lo que el imperialismo nos aplique. Ahora ustedes saben, bueno, allá intentaron matar al presidente Maduro en un acto terrorista donde con unos drones llevaron explosivos. Nosotros pensamos que a Chávez lograron matarlo. No se puede probar todavía, pero la enfermedad de Chávez fue una cosa muy extraña y muy violenta. Y es probable que el imperialismo haya logrado desarrollar un método no conocido todavía o poco conocido, podríamos decir, porque hay algunas hipótesis que se siguen trabajando por allí, que es probable que le hayan logrado inocular algún elemento a través de la nanotecnología para que se le desarrollara ese cáncer, esa enfermedad que se lo llevó físicamente tan rápido. Y ellos pensaron que cuando ya Chávez no estuviese físicamente, iban a acabar con nosotros de manera muy rápida. Y después de asumir Maduro la presidencia por la partida física de Chávez, arreciaron los ataques de todo tipo. Pero bueno, se equivocaron. Nos menospreciaron como pueblo organizado y consciente y aquí estamos. Pero siguen con, bueno, la guerra económica. Ustedes saben que nos han robado bienes allá mismo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Nos han confiscado cuentas bancarias, reservas de oro, un bloqueo que impide que lleguen a nuestro país a tiempo alimentos y medicinas que tenemos que importar, y nos han causado un daño de aproximadamente en estos últimos 4 años de unos 130.000 millones de dólares por lo menos. En los últimos 5 años el país ha pasado ha perdido, mejor dicho, o ha dejado de percibir por la renta petrolera el 99%, una cifra astronómica, pero que es una gran realidad. Es decir, que de $100 que recibíamos por la renta petrolera hace 5 años, hoy recibimos $1, perdón.
de los 100 que recibíamos hace 5 años, hoy recibimos $1. O sea, un daño terrible con esa guerra económica, buscando que se origine un gran descontento en el pueblo, como sabemos. Ellos quisieran que eso originara un gran estallido social y que les permitiera justificar una intervención de cualquier tipo, como lo han intentado ya, y sacar a Maduro y acabar con la revolución venezolana. No han podido, y nosotros estamos seguros que no van a poder. Hagan lo que hagan, no van a poder. Precisamente porque ese pueblo nuestro, en movimiento cívico-militar, en unión cívico-militar, es prácticamente indestructible. Esa es parte de nuestra realidad. Y entonces por eso los grandes ataques, pues porque así como Cuba y Nicaragua, en este momento Venezuela, y ellos mismos nos han bautizado como el triángulo del mal. Y yo lo he dicho en otras oportunidades, en todo caso, si hablamos de triángulo, será el triángulo del bien. Y ahí lo estamos mostrando, por ejemplo, con la pandemia. Pero así con todos los demás logros sociales, culturales para nuestros pueblos. Somos efectivamente el triángulo del bien. Y somos un gran ejemplo para los pueblos de nuestra América y el Caribe. Y por eso los grandes ataques, por eso las grandes preocupaciones del imperio con respecto a nosotros. Embajador, bueno, no sé, Fernando. Sí, embajador, bueno, quería consultarle. Primero quería hacer un espacio para saludar a todos los que nos están viendo. Tenemos una cantidad impresionante de gente que nos ve ahora, que nos va a ver cuando se repita esto. Tenemos muchos mensajes, muchas preguntas, muchos saludos de solidaridad con el pueblo venezolano, con el pueblo cubano, con la construcción de la izquierda latinoamericana. Y en ese aspecto, embajador, yo le quería consultar. El comandante Chávez tenía una claridad que muchos no tuvieron respecto a la importancia del internacionalismo, de la solidaridad de los pueblos latinoamericanos. No solo como un principio, como una quimera, como algo que podría ser un sueño, sino que como una necesidad fundamental para la protección y la independencia de cada pueblo, considerado en su individualidad, pero también en su colectivo. Entonces, de ahí le quería preguntar, embajador, hoy día, luego de una década que efectivamente fue fructífera en cuanto a la independencia de nuestros pueblos, ¿cómo enfrentamos ese internacionalismo? ¿Cómo seguimos con la senda del comandante? ¿Y cómo podemos ejemplificar la importancia de este internacionalismo con temas tan importantes como, por ejemplo, el rol que juega Colombia respecto de la desestabilizar a Venezuela? ¿Cómo se conecta todo esto, embajador? Sí, excelente pregunta, porque efectivamente es uno de los temas que debemos mantenerlos en permanente debate. Ahora, pero fíjense, sin pecar de optimista, yo siento que en estos últimos años hemos avanzado en ese sentido, ¿verdad? Primero que, y ya lo decía anteriormente, nosotros tenemos que practicar, pero así, practicarlo verdaderamente, el internacionalismo revolucionario, ¿verdad? Muchos líderes nuestros lo han manifestado en diferentes épocas, en diferentes procesos. Un solo país no va a construir nunca el socialismo que se necesita para contrarrestar verdaderamente al capitalismo. Tiene que ser una revolución continental, comenzando por allí, y luego conectarlo con revoluciones mundiales. Así tiene que ser. Entonces hay que practicar con mucha fuerza el internacionalismo revolucionario. Y yo siento entonces que hemos avanzado, sobre todo desde el Foro de Sao Paulo, que ustedes saben que no es el único instrumento de integración, pero que ha estado funcionando muy bien en los últimos años, y que fue una idea de Fidel y Lula, por allá por los años 90, precisamente después de la desintegración de la Unión Soviética, y pensando en ese internacionalismo revolucionario, en esa necesidad de unidad, de integración entre nuestros pueblos, Fidel y Lula lanzaron la propuesta y se organizó el Foro de Sao Paulo. Y eso ha venido funcionando. Algunos años anteriores estuvo un tanto debilitado precisamente por los ataques del imperialismo y sus lacayos, los gobiernos lacayos de acá del continente.
Pero sobre todo, hace 2 años que se organizó el foro aquí en Cuba y que tuvo una gran participación y se originaron unos debates fabulosos, y sobre todo se logró avanzar en eso que tú decías, Fernando, de lograr organizar un plan de trabajo conjunto que nos permita ir más allá de solo reunirnos en un determinado momento, como ese foro de Sao Paulo, reunido por ejemplo aquí en La Habana, pero después entonces nos convocamos para el año que viene. Bueno, en ese interín, ¿qué hacer? Precisamente hace 2 años logramos avanzar en ese sentido, y luego el año pasado nos reunimos en Venezuela, fue el foro de Sao Paulo, y la participación fue mayoritaria. Ya eso mostraba que estábamos avanzando con planes concretos, con foros, charlas, formación de cuadros, una escuela de formación de cuadros latinoamericana que estamos terminando de fortalecer, para mencionar algunos de los planes así de manera también rápida por el tiempo que sé que aquí no es mucho, pero hemos logrado esos enlaces, ese trabajo articulado que nos permite decir que efectivamente hoy día tenemos una mayor integración para el trabajo conjunto con diferentes partidos de izquierda, partidos progresistas, movimientos sociales sobre todo, que en otra época no se tomaba mucho en cuenta. Hemos logrado integrar, sobre todo en estos 2 últimos años, como ya dije, hemos logrado integrar muchos movimientos sociales, donde hay un semillero de poder natural, de poder popular, de poder natural y popular, fabuloso. Y fíjense que, sobre todo, después de la reunión en Caracas, de ese foro de Sao Paulo el año pasado, y por planes de trabajo que aprobamos allí mismo en los debates, en las asambleas, hemos hecho, y a pesar de la pandemia que estos meses pues nos ha dificultado un poco el trabajo, sobre todo el trabajo directo, pues como sabemos, pero ya hemos hecho reuniones continentales y algunas de carácter mundial incluso, porque han podido asistir y participar líderes y lideresas de otras partes del mundo, con trabajadores y trabajadoras. Ya prácticamente tienen forma, a raíz de eso, una plataforma, ellos mismos la han llamado así, los trabajadores y trabajadoras de diferentes partes del mundo. Hay ya enlazados cerca de 60 países, y hay que seguir trabajando en ese sentido. La plataforma de la clase obrera antiimperialista a nivel mundial. Pero también hemos reunido la juventud, movimientos de jóvenes a nivel continental y mundial, afrodescendientes. Ahora mismo, estuvimos como 3 horas, un poco más de 3 horas antes de conectarme con ustedes. Estuvimos en una videoconferencia donde participó el presidente Maduro, una videoconferencia con pueblos originarios. Estaban conectados pueblos los dirigentes, pues, las lideresas de los pueblos originarios de nuestra América y de otras partes del mundo, con una gran participación y una gran motivación. Y eso se hizo hoy porque, bueno, ustedes saben, 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena, la bautizó Chávez en el 2002. Allá, como en casi todos nuestros pueblos, se hablaba del Día de la Raza, y se celebraba porque nos habían descubierto, y se le rendían honores a Cristóbal Colón, por ejemplo. Bueno, la revolución bolivariana con Chávez a la cabeza, en Venezuela se acabó eso, sobre todo desde el 2002. El 12 de octubre del 2002, Chávez declaró con un decreto presidencial que firmó, que nosotros conmemorábamos, y así lo estamos haciendo entonces, conmemoramos desde ese día en adelante, el 12 de octubre, como el Día de la Resistencia Indígena. Y eso lo hemos estado pregonando por toda nuestra América y por todo el mundo, y ha logrado sembrarse verdaderamente en nuestros pueblos originarios. Y en Venezuela, un buen avance en lo que al reconocimiento de los derechos de nuestros indígenas se refiere. Pero entonces ese es un ejemplo de que lo estamos haciendo ahora mismo, una videoconferencia
con una gran participación mundial de los pueblos originarios. Pero igual entonces hemos hecho con los jóvenes, con las mujeres, hemos hecho unos encuentros maravillosos con mujeres revolucionarias, sobre todo de nuestra América, los jóvenes, ya les decía. Es decir, que hemos avanzado en ese sentido, pero todavía hay temas pendientes, sobre todo que una vez que podamos movernos internacionalmente después de que termine de controlarse la pandemia, pues tenemos que acelerar esos encuentros que nos permiten entonces ir consolidando las escuelas de formación de cuadro, ir compartiendo las experiencias de un país a otro, de diferentes países, las experiencias que nos lleven a terminar de perfilar eso que es tan importante que nosotros llamamos un plan de trabajo conjunto, comenzando por acá, por nuestra América, sin negar esas conexiones que ya se han hecho con otras partes del mundo. Embajador, mire, yo trato de pensar, reflexionar a propósito de esta elección del 6 de diciembre en la República Bolivariana de Venezuela, que va a elegir su Asamblea Nacional. Y uno no se explica de por qué la Unión Europea desde un principio se mostró siempre renuente a participar como veedor de estas elecciones. ¿Por qué Almagro encontró en este informe de la misión independiente designada, estos asalariados de derechos humanos pagados por Estados Unidos para hacer este informe de la misión independiente? Fue utilizada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos para decir que debido a este informe de esta misión independiente, la elección del 6 de diciembre de este año en Venezuela no debía realizarse. Y si se llegase a realizar, eran ilegítimas. ¿Por qué, si cualquier solución que sea propiciada por un ente internacional tiene que ser una solución democrática, pacífica, constitucional, como se plantea en esta minuta de entendimiento con el alto comisionado de las Naciones Unidas que ha firmado la República Bolivariana de Venezuela? ¿Por qué el secretario de la OEA, que tiene que justamente propiciar entendimientos, buscar soluciones democráticas, él se opone a que se realice justamente una elección democrática en Venezuela como la del 6 de diciembre, en que se va a elegir a una nueva Asamblea Nacional? ¿Por qué alguien se opone a que haya soluciones democráticas en un país? Es decir, es algo que uno dice, ¿qué pretende? ¿Por qué se niegan? ¿Qué hay detrás de impedir una elección democrática en Venezuela? Bueno, es lo mismo, compañeros, compañeras, los que nos están oyendo, los que están conectados, que nos oyen y nos ven. Es el mismo guión. Ese ciudadano que tú acabas de mencionar, Almagro, está demostrado de diferentes maneras que es un títere del gobierno norteamericano. Así y la Unión Europea sigue los lineamientos del gobierno norteamericano. ¿Por qué? Bueno, porque todos ellos son gobiernos neoliberales, son gobiernos capitalistas y fácilmente se ponen de acuerdo, porque entonces además en la Unión Europea todavía nos consideran, precisamente hablando del Día de la Resistencia Indígena, allá todavía los jefes de casi todos esos gobiernos, si no de todos, y esas oligarquías europeas, que son las que forman parte de la Unión Europea, nos consideran todavía unos indios que debemos ser colonia de ellos. Ellos nos consideran colonia, nos consideran inferiores. Entonces, esa es la mentalidad que prevalece. Y por eso, entonces, le siguen el juego al imperio norteamericano de seguirnos aplicando las recetas de golpe de Estado continuado. Porque todo lo que han hecho son patrañas dentro de ese mismo guión. Ese informe sobre los derechos humanos que tú has mencionado, Hugo, es eso, ya lo hemos demostrado por diferentes vías, que son patrañas, son falsedades, además elaborado, como tú muy bien lo acabas de decir, por
3 personas asalariadas del imperialismo norteamericano, que cobraron cerca de $5 millones, todo eso se sabe ya. Cobraron cerca de $5 millones por elaborar un informe, entre comillas, que no es tal, porque simplemente escribieron una cantidad de mentiras sobre la base de los Twitter, de información que sale en las redes sociales, pero que son las informaciones que lanza la derecha venezolana y sus amigos internacionales. Llenos de mentiras. En Venezuela no hay ninguna dictadura, todo lo contrario, una verdadera democracia protagónica y participativa. Y por eso es que vamos a la elección número 25 en casi 21 años que vamos a cumplir de revolución. Extraña dictadura, ¿no? Que hace tantas elecciones. Y además con el sistema electoral de los mejores del mundo, si no el mejor. Un sistema electoral reconocido por centros especializados en elecciones y que no tienen nada de chavistas ni de revolucionarios, como el Centro Carter, que ha estado en Venezuela en diferentes elecciones como observadores, como veedores. Y ellos han certificado, y así como el Centro Carter, otros centros que son dirigidos por gente con mentalidad de derecha, podemos decir, pero que son honestos, ¿verdad? Y han certificado que Venezuela tiene de los mejores sistemas electorales del mundo, con todas las garantías establecidas, que prácticamente es imposible pues cometer fraude en Venezuela. No hay dictadura, todo lo contrario. El mejor sistema del mundo con todas las garantías para que, como dice la Constitución bolivariana, cada venezolano, cada venezolana emita su voto universal, directo y secreto. Y además un sistema automatizado, ese sistema electoral, que realiza auditorías de todo tipo. Y esas auditorías se establecieron hace varios años, prácticamente para complacer a la oposición. Dentro de las mesas de diálogo que nosotros hemos hecho desde siempre, buscando la paz, los entendimientos, se establecieron auditorías como en ninguna parte del mundo. Se hacen auditorías antes de las elecciones, durante este proceso preelectoral, antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Se hacen auditorías, a pesar que el sistema es automatizado, que funciona. Por ejemplo, una de las cosas que permite mostrar que eso es un sistema muy legal, donde no se puede hacer ningún fraude, que tú votas automáticamente, ¿no? En la computadora hecha para eso. Ese voto se emite electrónicamente, virtualmente, pero la misma máquina te da un papelito donde tú ves, el que vota ve que efectivamente está allí, votó y votó por tal candidato o tal candidata. Se certifica con un voto, como si fuese una tarjeta. Y eso tú lo metes en una caja que está bien sellada y están todos los testigos electorales de todos los partidos, todo el personal del Consejo Nacional Electoral, todo legal. Y como dicen las normas, esos papelitos, a pesar de que tú tienes los números contados allá en el sistema electrónico, todos esos papelitos se cuentan también uno a uno y se certifica lo que está aquí en físico en cada caja electoral donde están los papelitos con lo que reportan las máquinas. Es decir, que efectivamente es un sistema bien elaborado y bien sellado, cerrado, para que no pueda existir ningún fraude. Sin embargo, la oposición venezolana, y apoyada por los amigos que tienen internacionalmente, siguiendo las instrucciones del imperialismo, dicen que las elecciones son ilegales. Pero no, porque además estamos cumpliendo nuestra Constitución. Nosotros hemos hecho, compañeros, Hugo, Fernando y todos y todas, 24 elecciones desde 1999, cuando Chávez asumió por primera vez la presidencia de la República. De esas 24 hemos perdido 2. E inmediatamente lo hemos reconocido. La oposición, cada vez que pierde, grita fraude. El propio pueblo les pide pruebas
incluso sus seguidores le dicen, bueno, pero si hubo fraude y ustedes tienen las pruebas, muéstrenlas para que la comunidad internacional intervenga y vean que efectivamente aquí el gobierno chavista es un tramposo. No, nunca han presentado ninguna prueba, porque simplemente no existen pruebas de fraude, no hay fraude en Venezuela. Y entonces vamos cumpliendo la Constitución, precisamente una de las dos que hemos perdido, de las 24 anteriores, fue la mayoría en la Asamblea Nacional que está en funciones, las elecciones de 2015. Y nuestra Constitución dice que ese es un periodo de 5 años, así como el presidencial es de 6. Entonces, cuando se cumplen esos periodos constitucionales, pues lógicamente hay que hacer las elecciones. ¿Qué justificación puede tener la Unión Europea o cualquier otra institución o personero mundial para pedirnos que suspendamos las elecciones, que pospongamos las elecciones? ¿Por qué? No hay razones. La pandemia totalmente controlada. Ya el Consejo Nacional Electoral ha diseñado todo lo necesario para tener los cuidados que todavía haya que tener, como se ha hecho en otras partes del mundo. En otras partes del mundo ya han hecho elecciones con la pandemia, que es uno de los argumentos que ellos esgrimen, ¿verdad? Entonces cumplimos la Constitución, tenemos todo el control sanitario necesario, y entonces vamos el 6 de diciembre a las elecciones, con grandes dificultades además. Es más, si realmente fuese por las dificultades que está pasando el pueblo, alguien de nosotros podría decir, bueno, sí, lo mejor es que no se haga elecciones, porque precisamente en el 2015 perdimos, porque esa guerra económica y mediática que ya existía en esa época logró confundir a parte de nuestro electorado. Y cerca de 2 millones de chavistas no votaron, se quedaron en sus casas, molestos por la situación que nos habían creado. Pero ese pueblo ahora está más consciente que nunca. Pero si fuese por eso, alguien podría decir, no, bueno, es mejor que no vayamos a elecciones porque, verdad, hay mucho descontento en el pueblo por la guerra económica, porque no llegan a tiempo los alimentos, las medicinas, etc. Nosotros decimos, no, nuestro pueblo está consciente, estamos tomando todas las medidas para romper el bloqueo. Entonces los alimentos de repente llegan tarde, pero llegan, y el pueblo sabe por qué. Entonces ese pueblo consciente está preparado para ir a las elecciones y para rescatar el 6 de diciembre la Asamblea Nacional de las garras de ese fascismo que logró la mayoría en el 2015. Eso es dicho también así rápidamente, la realidad con respecto a las elecciones para la Asamblea Nacional. Bueno, señor embajador, yo una última inquietud, que ustedes han sacado una ley antibloqueo en estos días que sin duda tiene como propósito enfrentar este cruel encierro a lo que lo somete Estados Unidos, tal cual lo ha hecho ya por 60 años con Cuba. Esa misma práctica que atenta contra todas las leyes internacionales, contra la buena convivencia mundial, y que está claramente en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Ustedes allá sacaron una nueva legislación. A ver si nos expone, señor embajador, esa legislación antibloqueo que sin duda tiene que cumplir un gran rol en este último tiempo. Sí, así es. La idea central es una ley para buscar precisamente vías legales y lograr romper el bloqueo. Una de ellas es lograr nuevas inversiones extranjeras en el país. Y ustedes saben, es una ley que ha traído algunas controversias, ¿no? Pero aprovechando tu pregunta, es bueno acotar lo siguiente. Yo particularmente estoy convencido, y hemos estado leyendo y revisando la ley. Se aprobó en la Asamblea Nacional, incluso hubo algunas recomendaciones de algunos dirigentes del partido, de algunos especialistas en la redacción de leyes y en lo que es la Constitución bolivariana, algunas recomendaciones que fueron tomadas en cuenta. Y se introdujeron esas recomendaciones y se aprobó la ley en la Asamblea Constituyente. Y ya es una ley constitucional nuestra que busca entonces
como método para seguir rompiendo el bloqueo y hacerlo de manera más efectiva, conseguir nuevas inversiones, importantes inversiones para el país, para poder desarrollar de mejor manera nuestro sector productivo en todas las áreas, incluyendo el área energética, que como ustedes saben también es fundamental para nosotros. Pero debe quedar bien claro para nuestro pueblo y nuestros pueblos en nuestra América que, y decía, yo estoy seguro que ahí no se van a violar principios revolucionarios, que es una de las controversias que han surgido, que podría buscar a alguien entonces sobre la base de esa ley privatizar PDVSA, por ejemplo, nuestra empresa petrolera. No, eso está totalmente negado. Que se le va a entregar bienes que son de poder estratégico de la nación a las empresas transnacionales, a empresas privadas. No, eso está totalmente negado. Como se dice tradicionalmente, hacer algunas concesiones en el área económica para lograr nuevas inversiones, para romper ese bloqueo en una situación difícil que nos han creado, pero sin traicionar los principios de la Revolución Bolivariana. En ese sentido, la mayoría del pueblo venezolano también se ha estado manifestando por diferentes vías, tiene grandes esperanzas en que esa ley logre lo que se propone. Y lógicamente tampoco es una varita mágica, como se dice en criollo. No vamos a obtener beneficios claros en el corto tiempo. Entonces hay que darle el tiempo necesario para que podamos obtener resultados importantes. Pero es el camino como se ha hecho en otros países y en situaciones similares para precisamente poder enfrentar de mejor manera esos embates del imperialismo y sus aliados. Gracias. Bueno, Fernando, estamos llegando ya al final de una hora. Hemos entrevistado, le hemos consumido el tiempo a nuestro señor embajador ahí después de una reunión tan relevante como la que tuvo con el presidente Maduro y los pueblos originarios de varios países. Nosotros ahí lo hemos agotado con preguntas, pero bueno, llegó la hora de despedirnos de nuestro entrevistado, Fernando. Sí, solo agradecer al compañero embajador Adán Chávez por habernos acompañado. Yo sé que la agenda era copada, sobre todo en esta fecha, pero le agradecemos el esfuerzo y la disposición de poder conversar con nosotros y contarnos más de la realidad, cómo está pasando, no solo como nos cuentan algunos medios de comunicación. Y infinitas gracias. Las redes sociales han estado muy activas, muchas preguntas, muchos saludos. Este programa se repite mañana también a la misma hora, y esperamos que todos puedan escuchar tan interesantes postulados y referencias respecto a la situación de la izquierda latinoamericana y del camino que tenemos que seguir profundizando para, como lo dijimos en el programa anterior, hubo una real independencia de los pueblos latinoamericanos de esta opresión yanqui imperialista que por siglos no han tenido. Bueno, señor embajador, mire, yo soy solo un diputado de la República de Chile, ¿verdad? Y más encima diputado comunista, ¿verdad? Pero créame que quiero transmitirle todo nuestro aprecio, pero también pedirle la disculpa por este gobierno vergonzoso que tenemos, esa vergüenza que nos hizo pasar yendo a Cúcuta, allá al límite, allá a Colombia, a un lugar limítrofe con Venezuela, embarcándose prácticamente en propiciar un golpe de Estado en Venezuela. Ya esto que hizo Piñera ya antes lo había hecho otro presidente, no lo vamos a nombrar, ¿verdad? Que también ya estaban ya reconociendo al gobierno de Carmona en su tiempo, rápidamente se apresuraron a reconocerlo cuando el comandante Chávez se encontraba privado de libertad, es decir, la falta de decencia de ese gobernante. Se ha multiplicado la falta de decencia en el que hoy está como presidente de Chile, pero créame que
tenemos la confianza que así como el pueblo confió en el liderazgo del comandante Hugo Chávez, acá sin duda los liderazgos tendrán que llevar a este país a una posición de decencia en el marco internacional y creo que en un corto tiempo, esperemos, este país tenga una postura distinta a la que tiene hoy con respecto a la República Bolivariana de Venezuela. Somos muchos los que tenemos un cariño entrañable con este país hermano y créame que nosotros vamos a seguir echándole para adelante y soportando la embestida aquí que cuando la derecha unida a una ex concertación de partidos políticos terrible aquí, que es la socialdemocracia, que ha sido compleja acá, y que todos unidos son terribles cuando se unen para atacar, pero hemos soportado bien en la línea en esta última oportunidad, porque queremos tener la razón, queremos que nos asiste la verdad, y eso nos da la valentía y el coraje para seguir juntos, acompañando al pueblo de Venezuela y, por supuesto, a su presidenta. Así que para usted, señor embajador, nuestro fraternal cariño y bueno, despedirnos con sus últimas palabras. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, ya lo decíamos al comienzo, y ojalá que nos podamos conectar cuando ustedes lo decidan, conectarnos de nuevo. Yo estoy a la disposición de ustedes para que sigamos conversando sobre todos estos temas que son tan importantes. Y fíjense, yo estoy seguro que más temprano que tarde, el pueblo chileno y los pueblos de nuestra América van a lograr cambios importantes. Es una esperanza que hay que mantener allí porque nuestros pueblos siguen luchando y nuestros pueblos no se rinden. Hace poco se conmemoró precisamente los 47 años del asesinato de Allende. Y desde esa época hasta ahora, el pueblo chileno ha estado sufriendo, pero también resistiendo y luchando. Hubo un momento ahí de una cierta esperanza en esa década en la que cambió la geopolítica de nuestra América con la señora Bachelet. Hubo una cierta esperanza allí. Sí. El pueblo chileno, nosotros sabemos que la eligió pensando en que iban a lograr algunos cambios importantes. Lamentablemente no fue así. Y el pueblo chileno sigue esperando, pero sigue resistiendo y sigue luchando. Y les repito, yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a tener allí un gobierno progresista, un gobierno que, integrado con nosotros, vamos a poder seguir avanzando en la liberación definitiva de nuestra América. Y así como Chile, los demás pueblos de este querido continente. Vamos a seguir juntos, vamos a seguir muy unidos y unidas las compañeras. Vamos a seguir fortaleciendo ese internacionalismo revolucionario. Vamos a seguir construyendo unidad, integración para los objetivos planteados, para tener un continente definitivamente libre, un continente en paz, para beneficio de nuestros pueblos. Un gran abrazo para todos y todas. Un abrazo. Gracias. Revolucionario, chavista y antiimperialista. Y seguro, ¿por qué no? También allendista y fidelista. Viviremos y venceremos. Nos sigue gritando Chávez. Viviremos y venceremos. Adiós, adiós. Hasta luego. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Bueno, Hugo. Qué entrevista, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Ha sido me comentan, a veces yo converso con compañeros, compañeras, tenía reunión ahora de dirección, pero y siempre me preguntan, oye, ¿y el programa? Y le dije, mira, el programa, primero no sabemos cuánto dura, porque tratábamos que sea 1 hora, pero hemos hecho hasta 2 horas 50. Después le dije, da lo mismo el cansancio, porque el nivel de invitados que tenemos, algunos a veces tiramos un pic mucho más arriba de audiencia, otro normal, pero si nos ponemos a hacer la recopilación de el nivel de invitados que hemos tenido, el nivel de conversación que se ha planteado, ahora el compañero, el embajador, sin duda uno de los más relevantes, y debe ser relevante en la historia latinoamericana de los últimos 20 años,
Y nada, nos dejó ahí muchas cositas dando vuelta. Hugo lo planteó en una pildorita nomás, pero aquello que da vuelta a mucha gente. Nos preguntaban, justo no lo quise decir, pero nos preguntaban mucho en las redes sobre qué pasó con el comandante. Efectivamente, esa teoría de que podría haber sido contagiado por alguna nueva, no sé, arma química o algo que hubiese hecho que su cáncer fuera mucho más agresivo y terminara con la muerte del comandante. Nos dejó claridad respecto al internacionalismo que el comandante Hugo Chávez fue uno de los más importantes precursores, digamos. Y nada, pues yo creo que estas cosas que vamos a ver la repetición. Yo nunca veo los programas nuevamente porque como que me concentro en el programa y después me canso un poquito, pero nos deja muchas cosas interesantes, Hugo, para seguir para adelante, y es un agrado tener este programa contigo que abre la opción a escuchar lo que no nos muestra la prensa constantemente. Sí, bueno, son 2 largas horas de entrevista, de conversación. Espero que a todos aquellos que han seguido este programa Barbarroja le haya dejado esa sensación de que ya tenemos una aproximación distinta a Venezuela, que ya tienen argumento como para disputar a aquellos que inventan estas mentiras, que hablan de la dictadura, que hablan de que no hay democracia, de que no hay elecciones, de que todas esas mentiras. Espero que Adán Chávez, el embajador, el profesor, el físico, estamos hablando con un físico, te das cuenta, es decir, el hermano de Hugo Chávez, un físico, y agradecerles a todos su concurrencia a este programa. Estuvo sencillamente fantástico, yo contentísimo siempre con esta gran audiencia y con todos aquellos que nos siguen y postean y hablan y nos preguntan. Así que, bueno, agradecer como siempre a Julio, que está ahí los controles, a Juan Pablo, que está el productor. En esta oportunidad nos contamos con Patricio, con Pato Meri, que en algún lado del mundo tiene que estar. No sé si anda ahora en Vietnam, Rusia, está en Inglaterra. Bueno, en algún lado anda, pero es un ciudadano del mundo. Así que nuestros cariños también a Patricio Meri, al Pipen, a ti, Fernando. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Y los felicito porque efectivamente salió impecable. Gracias, Juanpi, salió bueno el programa. Recuerda que ahora te falta el hermano del Che, que quedamos de tenerlo, ¿ah? Así que dependemos de ti, lo transmitimos por vía directa. Estamos tratando ahí de para la próxima semana tener la posibilidad de conversar con el hermano de Che Guevara. Ojalá esa posibilidad la tengamos, y si la tenemos lo vamos a anunciar con tiempo, pero por ahora ya nos despedimos, y nos despedimos con Panchito Villa, ¿ah? ¿Algo más que agregar, Fernando? Hugo, y dejamos ahí a las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que nos digan qué invitados les parecería interesante, porque también puede ser que nuestra audiencia nos señale quién le gustaría escuchar con nosotros, quién nos gustaría conversar. Bueno, ya dijiste, vamos a apuntar a ver si podemos tener al hermano de Che Guevara, pero vamos, escuchemos a los que nos ven, nos escuchan, a ver con quién podemos conversar. Eso, solo decir eso para saludar, terminar de saludar y despedirme en realidad de la gente que nos está siguiendo, que es mucha. Y nada, un abrazo y vamos con Pancho Villa, Hugo. Vamos con Pancho, felicidades, gran programa, felicidades como siempre. Chao, chao. Cansados de su agónica miseria, van tomados de la mano los que con derecho a nada cargaron con la cruz y con el látigo, cayéndoles con furia de alguacil y de sotana. Cansados ya de inclinar la cabeza, cansados ya de contener el hambre,
cansados ya de tanta prepotencia, cansados ya del cepo y de la sangre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poderoso, van desatando la historia, hombres, mujeres y niños, y en el frente honor y gloria brilla hermoso Luis Emilio. Para pa 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 para adorar a adorar a. Para pa 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 para pa 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 para pa 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 para adorar a adorar a. Cansados de guardar sacro silencio, van hermano con hermano por el fuego entrelazados, el fuego que proclama un tiempo inédito de libertad, justicia, paz de sueños realizados. Cansados de pedir ayuda al cielo, cansados de la espera impotente, cansados de llenar el saco ajeno, cansados de hacer rico aquel de siempre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poder.